para que podamos compartir unos con otros la palabra del Señor, y sobre todo el hecho de la hermandad que tenemos unos a otros es muy importante. Así que bueno, vamos a tomar el tiempo en este momento para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a hablar de este tema que tenemos el día de hoy acá, en memoria de mí, y que de pronto usted asocia la frase con uno de los actos que se realizan dentro de la congregación. Y sí, efectivamente vamos a hablar un poco acerca de eso, pero vamos a hablar un poco más allá acerca del verdadero significado que tiene este acto para cada uno de nosotros. Quiero empezar diciéndole, hermano, que cuando nosotros íbamos a venir para acá a Colombia, nosotros estuvimos aproximadamente 1 mes y medio en Guatemala antes de venirnos hacia acá, porque nosotros estábamos en Honduras, estuvimos 4 años en Honduras, luego ya salió la misión para acá y entonces pues no pasamos tiempo con nuestra familia. Solamente 1 mes y medio más o menos estuvimos allá en Guatemala. Entonces pues ya nosotros llegamos a Guatemala, les compartimos la idea de que veníamos para Colombia, y pues muchos hermanos de la congregación, eso es muy común en muchos lugares, comenzaron a invitarnos a sus hogares como a manera de despedida, ¿sí? Como a manera de despedida, de tener más afinidad, de poder compartir un poco más con ellos, un tiempo privado, porque usted sabe que en la congregación, normalmente cuando nos reunimos, pues nos saludamos, ¿qué tal, cómo está? Dios le bendiga, y un par de palabras, y bueno, listo, chao, ya nos vemos la siguiente semana. Probablemente si vivimos cerca donde nosotros estamos, probablemente pues tengamos un poco más de comunicación con nuestros hermanos, pero en la mayoría de casos pues no es así. Entonces ellos nos invitaron a nosotros, muchos de los hermanos, casi la mayoría de las familias de la congregación, hicimos un programa de visitas para almuerzo, cena, desayuno, bueno, cualquier tiempo, y definitivamente pues pudimos compartir con los hermanos. Ahora, ¿cuál era la idea de ellos? La idea de ellos era tener comunión, tener esa afinidad y sobre todo compartir más íntimamente el tiempo con nuestra familia. Y bueno, ya después nosotros nos venimos acá. En ocasiones cuando nos vamos o cuando regresamos, algunos, no todos, nos reunimos o nos invitan a sus hogares a comer, a tener un tiempo especial con ellos. Eso es algo común en nuestras sociedades, hermano. Es algo común que nosotros podamos tener pues ciertas amistades con algunas personas y que nos podamos reunir más íntimamente con esas personas. Y ahora, eso es importante mencionarlo porque en el contexto en el cual nosotros vamos a leer la palabra de Dios también está en la misma situación, aunque con unas variaciones, con algunas diferencias, pero consideramos que era común y normal que pudieran reunirse en los hogares las familias para poder compartir las bendiciones, para poder compartir las luchas, para poder compartir las pruebas y todas esas situaciones que comúnmente se dan. Entonces mire, y yendo ya al texto, nosotros vamos a centrar el día de hoy en este pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 en adelante, hablando acerca de este tema que tenemos el día de hoy acá, y que yo considero, hermano, que es necesario que nosotros entendamos el verdadero significado de este mensaje, porque la mayoría de veces pasamos por alto, simplemente por desconocimiento o por el afán de las cosas, muchas veces no tomamos en cuenta esta parte. Mire, aquí en la carta a los Corintios, ¿sí? La primera carta a los Corintios se escribe, Pablo la escribe en respuesta a una problemática interna en la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Que en la congregación de Corinto habían muchos problemas internos, entre los cuales estaban las divisiones, y ese es uno de los problemas que aparece desde el capítulo 1, y de ahí en adelante Pablo va a estar hablando acerca de esos temas de divisiones, ¿sí? Definitivamente entendemos que todas las personas somos diferentes.
Todos tenemos ideologías diferentes, pensamientos diferentes. Pero eso no significa, ¿sí?, dentro de la congregación, que nos vamos a dividir o parcializar. Y vamos a decir, no, yo soy de Ronald, porque Ronald me evangelizó a mí. El hermano Luis no me cae bien. Entonces yo soy de este bando, yo soy del otro bando, yo soy de este, yo soy de lo otro. Entonces, dentro de la congregación de Corinto estaba ese problema. El problema de parcializarse hacia algunos hermanos porque tenían más afinidad a unos que a otros. Y el hecho es que muchas veces eso generaba conflicto dentro de la misma congregación. Otro problema que existía en la iglesia en Corinto era, hermanos, la falta de afinidad hacia otro, pero sobre todo el hecho de la cultura. La cultura era un problema bastante serio dentro de la congregación. ¿Por qué razón? Porque había diferentes prácticas dentro de esta congregación. Y ahí ya nosotros entramos, por ejemplo, al capítulo 8, donde dice, no coman carne sacrificada a los ídolos. Entonces dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿los cristianos comían esa carne? Pues sí, porque esa es la carne que vendían en el mercado. Usted iba al mercado y compraba, y si usted no sabía, pues compraba carne que sacrificaban a los ídolos. Entonces a algunos se dañaba la conciencia, a otros no les importaba. Entonces había una división total en cuanto a la afinidad, sobre todo en cuanto a la consideración de la espiritualidad de algunos. Ahí se marca otra diferencia y otra división. Otra de las divisiones que había dentro de la iglesia de Corinto, hermano, también era la falta de comprensión y comunión entre los hermanos. Y esto es el tema del capítulo 11, específicamente de los versículos 17 en adelante, porque no había consideración con los demás hermanos. Simple y sencillamente se estaba viviendo de una manera individualista y no se estaba considerando a los demás. Entonces, la iglesia de Corinto pues tenía varios problemas. Dentro de esos era pues las divisiones que existían dentro de la misma congregación por las ideologías, por la cultura, por la sociedad, bueno, de diferentes cosas que se marcan aquí en esta iglesia en Corinto. Ahora, nos vamos a centrar en este pasaje del capítulo 11. Y cuando nosotros analizamos y evaluamos un poco más este contexto, vamos a entender que las comidas cúlticas, como se le van a denominar ahí, en el primer siglo eran muy normales, muy comunes, que ellos la realizaran en ocasiones especiales, para reuniones sociales, para convivencia. Era algo común, como por ejemplo cuando usted quiere tener ese afecto especial hacia una familia, hacia una persona, le dice, hermano, lo invito a mi hogar, que llegue para que pueda compartir con nuestra familia. O por ejemplo cuando hay celebraciones como por ejemplo cumpleaños, bodas, todas estas cosas, entonces usted invita a los que son afines a su familia solamente, no invita a otros, porque hay personas que no son afines a su familia. Entonces, bueno, esta era la misma situación en ese contexto donde nosotros estábamos. Era una forma de comunicación social muy importante para ellos. ¿Por qué? Porque entonces ellos invitaban a un grupo determinado de personas dentro de la congregación o fuera de la congregación que querían tener ese detalle y esa afinidad especial. Normalmente estas comidas se hacían dentro de una casa y eran invitados máximo de 12 a 15 personas. No es que había un sinnúmero de personas de cientos, sino eran grupos reducidos, porque obviamente pues el anfitrión tenía que costear todos los gastos de estas comidas. La mayoría de veces se hacían por negocios, porque tenían negocios con ellos por un trabajo, por X o Y motivo, y entonces ellos lo hacían. Y era muy importante para los diferentes círculos sociales. Yo he dicho acá en esta congregación que para nosotros fue muy sorprendente cuando llegamos a Colombia, porque aquí está dividido por estratos. Todos sectores de las ciudades, ¿no? Estrato 1, estrato 0, 1, 2 y para allá arriba, ¿no? Entonces, dentro de las sociedades muchas veces está
sistematizado de esa manera, pero no claramente. O sea, los que son ricos, los que son de postura media, pues tienen más o menos las posibilidades, y ya luego los pobres. Dentro de estos círculos donde nosotros estamos, habían hermanos de la congregación que eran ricos, tenían pues sus negocios, tenían plata, otros que eran de estrato medio, si lo quiere llamar así, y otros que eran pobres, y otros que eran pues esclavos, ¿sí? Entonces hay varios rangos en los cuales se clasifica estas sociedades. La mayoría de veces esos círculos sociales eran muy marcados. Usted sabe que los ricos se reúnen con los pobres. No, la mayoría de veces los ricos se reúnen con ricos. Los pobres se reúnen con pobres. En algunos casos usted va a ver que va a haber un tipo allá, y ese señor que no, pues él es diferente a otros. Sí, lo invitaron y allá está comiendo chunchullo, no sé qué está comiendo por allá, y entonces bueno, se enfermó porque comió no sé qué, bueno. Entonces era diferente. Entonces, algo muy importante, hermano, es que se identificaban muy bien los estratos sociales. Y dentro de sus estratos sociales, que están muy marcados en esa sociedad, específicamente Corinto, entonces teníamos estas divisiones que habían dentro de la congregación. También dicen algunos escritores que se caracterizaba por hacer comidas colectivas. Y aparte de la comida, también se hacía un culto de acción de gracias o solemne a un Dios, ¿sí? Porque no solamente era a Jehová o a Jesucristo, los seguidores de Cristo, la iglesia, sino que también era una sociedad que estaba acostumbrada a hacer eso. Había diferentes dioses en este entorno donde ellos están, y era muy común que ellos hicieran una comida, ¿sí?, donde invitaban a las personas más afines y después terminaran con una acción de gracias, ¿sí? Una acción de gracias dentro de este contexto en el cual nosotros estamos. ¿Cuál era el sentir de estas reuniones? El sentir era compartir socialmente, pero también compartir mi fe con los que me rodean. Y eso también va a identificar sobre todo el hecho de que solamente invitaba a los que compartían su misma fe, ¿sí? No invitaban a los que no compartían la fe, porque al final pues era un entorno un poco incómodo para otra persona que no compartía la misma fe, y sobre todo la cultura, específicamente si era judío o si era gentil, específicamente si era romano, griego, lo que fuera. Entonces eso era una de las cosas que se marcaba mucho en este entorno. Aspectos que se requerían en este ámbito de reunión, bueno, como en todo lugar, sobre todo había una comida común, que lo que el anfitrión comía, los demás comían. Si le tocó caraota, pues caraota a todos, ¿sí? Si tocó carne, pues carne a todos. Entonces era muy común esa parte, ¿no? Que el anfitrión, la persona, la dueña de la casa, invitaba y le daba a todos por igual, ¿sí? Le daba a todos por igual. Si le tocó esto, bueno, no significaba que a uno les daba una cosa, a otros otra. Eso era lo más común, una comida común. Algo muy importante que resaltar es la reverencia de los invitados que resaltan en esas reuniones. Y sobre todo, si usted es invitado a una casa, pues usted va a tener cierta reverencia, ¿cierto? Entonces usted con todo respeto va a ir al hermano y le va a decir: hermano, ¿puedo usar su baño? Dice: sí, hermano, claro, pase adelante. Hermano, ¿puedo ver Netflix aquí en su casa? Sí, hermano, pase adelante. Bueno, lo más común ahora, cuando vamos a los hogares de los hermanos, es lo primero que pedimos, la clave del internet, ¿no? Hermano, ¿tiene internet? La clave del internet. Ahora ya no pide nada de comida, sino lo primero es estar conectado. Probablemente en el contexto
del primer siglo, pues habían invitados que muchas veces se aprovechaban del entorno donde estaban, pero siempre hay una reverencia y un respeto a la persona que nos está invitando. Entonces, si nos dice, siéntese acá, esta silla es para usted. Si no lo levantan, como le pasó a un hermano, lo levantaron de la silla porque esa silla no era para él. Le dijeron, esa es la silla de mi esposo. Y todo riendo, no, le estoy hablando en serio, ese es de mi esposo. Y tocó levantar, ¿no? Le tocó levantar al hermano, pero bueno, no se sabía. Ahora, uno siempre respeta esos aspectos de los hogares y debe haber una reverencia, sobre todo, hacia el anfitrión. Un orden. Si usted no se va a meter en la cocina y a empezar a comer antes de que ellos lo indiquen. Entonces normalmente le sirven su plato, más o menos teniendo la idea, le sirven su plato y usted espera ahí quietecito, aunque le ruja el estómago, tenga hambre, pero está ahí esperando que el anfitrión diga, ¿qué? Vamos a orar. Se le olvida, vamos a orar y luego pues ya puede deleitarse de esos alimentos. Entonces había un orden en el cual ellos podían hacerlo. Hay algunos que se la pasaban hablando y aquellos que hacen oraciones largas, ¿no? Donde tiene hambre y hace una oración de 20 minutos y con ganas de comerse esos frijoles que están ahí. Pero bueno, había un orden. Y también, muy importante, hermanos, es que se manifestaba una igualdad social. Por esta razón, se hacían comidas dentro del círculo social en el cual ellos estaban. Esa era una de las características importantes de la sociedad de Corinto. Ahora, dentro de la iglesia era totalmente distinto, porque usted sabe que dentro de la iglesia hay diferentes estratos, y esa es una realidad. Hay unos que tienen negocios, otros que tienen trabajos, otros que no tienen trabajos y tienen que rebuscarse el día a día. Y le pregunto a usted, ¿cómo está? En la lucha. En la lucha. Bueno, y entonces para la iglesia de Corinto era totalmente distinto, porque la influencia que había era la sociedad, la cultura, el entorno en el cual ellos estaban, y entonces eso, hermanos, se estaba apoderando de la congregación. Ese sistema en el cual ellos estaban se estaba apoderando de la congregación. Entonces aquí en este pasaje tenemos un problema sociocultural y espiritual. Son tres ámbitos que están en este entorno y que ellos estaban inmersos el día a día en esta cultura. Entonces intentaban hacer lo mismo dentro de la congregación, y ahí es donde se generan esos problemas. Cuando intentamos implementar cosas de la sociedad a la congregación y que muchas veces afecta. Hay muchas cosas que son positivas, pero muchas cosas que son negativas. Entonces, hermanos, los cristianos en Corinto estaban adoptando el sistema social en la iglesia, específicamente lo que ellos hacían, y especialmente en este tiempo del término que vamos a denominar Eucaristía. Y la Eucaristía, hermano, no es término católico, ni evangélico, ni lo que quiera, sino la Eucaristía, el significado es, de esta palabra, acción de gracias. Eso es lo que significa. Entonces, en el tiempo de acción de gracias, muchos cristianos estaban implementando lo que se hacía en la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo comparto solamente con los ricos, yo comparto solamente con los que me caen bien, yo comparto solamente con los que hacen esto. Y así se estaba parcializando dentro de la congregación, y esas son las divisiones que se muestran específicamente en el tiempo de la Eucaristía, del periodo o el tiempo de acción de gracias. Era un tanto diferente como nosotros lo hacemos en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque antes había una comida grupal, ¿sí? Había un tiempo en el cual la iglesia se reunía para comer, por eso le llamaban cena, porque ellos comían, todos en un grupo comían. Posterior a eso había un culto de acción de gracias, y posterior a eso ellos participaban de lo que sería el pan y lo que sería
el jugo de uva. Eso es lo que hizo Jesús en el contexto de Mateo o de los evangelios. Jesús dice que reunió a los discípulos y les dijo: vamos a celebrar la Pascua, de Éxodo capítulo 12. Allá se instituyó, como decía el hermano Milton, en agradecimiento a Dios. Ustedes lo van a recordar porque Él los salvó de la esclavitud. Entonces Jesús dice: voy a participar con ustedes de la Pascua. Y entonces ellos hacen una cena. Y después de cenar, dice Mateo, y después de cenar, tomó el pan y el jugo y lo repartió y les dijo. Ahí instituyó el mandamiento. Pero entonces las iglesias en el primer siglo específicamente hacían esta cena, y que era muy normal para ellos hacer una cena. Cada primer día de la semana hacían una reunión ellos para participar con la iglesia. Ellos hacían esta cena para tener comunión, para tener el privilegio, para conocerse, para tener ese ámbito más privado dentro del contexto en los cuales ellos están. Y conforme va pasando el tiempo, esto va cambiando dependiendo las situaciones y los lugares donde estén, va variando. Y ya luego nos llegó a nosotros este mandamiento, que en un momento vamos a estudiar historia y todas esas cosas, y vamos a ver cómo cambió. Pero en el primer siglo era así. Posteriormente cambió. No es que sea un pecado no hacer una cena, sino que sencillamente por las circunstancias fue variando dependiendo del lugar y el momento donde está. El significado entonces, hermanos, de participar de la cena del Señor es más que un simple acto, es más que un simple hecho en el cual usted, como decía el hermano Milton, toma el pan, toma el jugo y se lo come. Es mucho más el significado que simple y sencillamente tomar, ya que reúne muchos elementos importantes dentro del evento, el momento en que se participa. Y entonces algunos elementos son, por ejemplo, que compartimos con Jesucristo. Compartimos con Jesucristo, porque el pan y el jugo a nosotros nos une con Jesucristo, con el acto que Él realizó. También nos une con nuestros hermanos. Y esa es una de las cosas que a veces hemos olvidado, porque muchas veces sí nos concentramos, como vamos a ver más adelante, en lo que sería el acto en sí, el pan, oro, y el jugo, oro, ¿sí? Y comparto con Jesucristo, está en mi mente, pero ¿y mi hermano? Porque también es un ambiente en el cual debemos estar. Entonces hay una comunión tanto horizontal, que significa hacia los hermanos, pero también vertical hacia Jesucristo, que es el que nos da este acceso. Entonces, hermanos, para ir avanzando, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer para participar correctamente de la cena del Señor? Bueno, número uno, hermanos, la cena del Señor debe promover la unidad en el cuerpo. Y esa es una de las cosas importantes. Vean lo que dice el versículo 17 en adelante. Estamos en la primera carta a los Corintios 11, 17 en adelante. Pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, porque ya venía tratando un poco de temas anteriores, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. O sea, si una iglesia se reúne para lo peor, hermano, es grave la situación. No se reúne para lo mejor, para tener esa comunión, sino para lo peor, dice Pablo. Pues en primer lugar, inicia: cuando os reunís como iglesia, dice, oigo que hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro
se embriaga, dice la palabra. Entonces, ¿cómo así? Usted se va a embriagar con el jugo, usted se va a llenar con el pan. No es ese contexto, sino estamos hablando de esa comida especial que se hacía. Entonces, mire, inicialmente, en primera instancia, la iglesia se reunía para comer la cena del Señor, o sea, tener ese acto de acción de gracias delante del Señor. Entonces, el problema aquí era que la cultura o la sociedad en que vivían no les permitía asimilar de la manera correcta la comunión. ¿Por qué razón? Porque habían dentro de la iglesia algunos que eran ricos, que tenían muchas posibilidades, y entonces eran los que llegaban de primero a la congregación. Ahora, no había un horario específico, pero llegaban de primero. Y había otro grupo social, que eran los que trabajaban, y también los esclavos, que llegaban mucho más tarde, porque en su trabajo no le daban permiso, porque su amo no le daba permiso, bueno, todas estas situaciones. Y entonces, cuando llegaban los pobres, los esclavos, ya no había nada, ni las migas del pan estaban, ni el pollo, todo se lo habían comido. ¿Por qué? Porque los ricos no les importaba la comunión. Y entonces había una clara división entre los hermanos. Y dice Pablo que pues no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia del Señor. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabo? No os alabo en esto. Entonces, el problema de las divisiones dentro de la congregación era la falta de empatía hacia otros. Y sobre todo el hecho de la no comunión. O sea, no había comunión dentro de la iglesia con los hermanos. Yo quiero preguntarle, ¿usted tiene comunión con los hermanos que están hoy aquí? ¿Piensa usted, hermano, que tiene comunión con los hermanos de la congregación? Mire, ese es un tema un tanto difícil, ¿no? ¿Usted ha escuchado la frase, es que es de sangre pesada y por eso me cae mal? ¿Sí o no? Bueno, levante la mano si ha escuchado. No ha escuchado, tal vez no esa frase específica. ¿Ah? ¿Cómo sería en colombiano? ¿Sí? Entonces usted dice, no, es que su sangre no me cae bien, no sé. Esa es la frase que dicen, ¿no? Es como pesada y cuando lo veo me dan ganas de darle un puño. No, bueno, no hasta ahí, ¿no? Pero en muchos momentos, y probablemente aquí, usted tenga a alguien que no le cae tan bien como los demás, ¿cierto? ¿Amén, hermano? Bueno, yo no lo quiero forzar a decir algo que usted no quiere decir, pero es común, hermano, es común. Hay personas que las vemos y que hay que buscarle el lado para por dónde, por aquí, por allá, por este perfil, no sé, no me cae tan bien como los demás. Mire, algo que me impactó que estaba leyendo acerca de esto es un término que se denomina neurología empática, y todos tenemos eso, ¿no? Nosotros conocemos a una persona y en los primeros 7 segundos, fíjese bien, 7 segundos, decidimos si nos cae bien o nos cae mal. Sí, a eso se le llama neurología empática. Usted ve a la persona y pues sí, no, es bacano, bien, todo bonito, me cae bien. Pero ve otra persona, esa persona me cayó bien, no sé, tenía como un aura mala, una cosa mala, no sé, siento que es como malo, o sea, no me cae tan bien como me cae el hermano Rona. ¿Sí? Hay unos que caen bien para todo, ¿no? No sé por qué, pero así somos, ¿sí? Y entonces eso está comprobado psicológicamente. Hay personas que nos caen bien y personas que no caen mal. Y en ocasiones, hermanos, rechazamos a las personas porque no son como nosotros. O sea, nosotros vemos a alguien
y hace algo que a nosotros no nos gusta, entonces no, ya, no se rió bien, no me saludó bien, me vio así como con ojos de huevo tibio, dicen, no sé cómo será eso, pero me vio mal, no me vio bien, de la manera correcta. Y entonces, sencillamente rechazamos a las personas por como son. Y hermano, le digo, no es un crimen, o sea, si a usted no le cae bien nada, pues está bien. Es normal, es común que suceda eso en los entornos sociales donde nosotros estamos. En el colegio teníamos buenos amigos, ¿sí? Teníamos amigos, teníamos conocidos y teníamos personas que para nada, ni los buenos días, ¿no? En el colegio, en la universidad, en el trabajo. Y este entorno muchas veces se manifiesta. No tiene los parámetros de una persona sociable, no sonríe, no es amable, siempre está bravo. Pero muchas veces actuamos influenciados por la sociedad en la cual nosotros vivimos. Y es una sociedad individualista, que solo importa el yo y no importa el él. ¿Sí? Solo importo yo en la sociedad actual, ¿no? Yo quiero, yo debo, yo necesito, yo esto, y nunca nos preocupamos por qué es lo que necesita él. Y actuamos de esa manera. Lo que sucedía en la iglesia de Corinto es una desigualdad social, y eso se metió dentro de la congregación. Simplemente velaban por su propio bienestar. Se comió todo el pollo y no pensó en los demás. Sí, se comió todo y no pensó que habían otros que necesitaban comer. ¿Quiénes les gusta comer, hermanos? Entonces pregunta, ¿no? Cuando estamos en una mesa y usted se comió lo suyo, pregunta, ¿alguien más va a querer este otro pedazo? Y si dice no, denle, denle. Eso usted cuando come pizza, ¿no? Le dice usted 2 porciones para cada uno, 2. Y sobraron 3. ¿Y ahora cómo hacemos? Pues le picamos, o no, que se lo coma el hermano que come más, o el que quiere más, o el que quedó con hambre. Bueno, y entonces muchas veces no pensamos en los demás. Y en la sociedad de Corinto específicamente, en la comunión que ellos tenían en el culto de acción de gracias, ellos se les olvidaba. Los que venían tarde, no porque querían. En cambio aquí hay unos que llegan tarde porque quieren. ¿Sí? Entonces llegaban los hermanos de esclavos, los hermanos esclavos, porque habían esclavos, y entonces llegaban un poco tarde porque el amo pues les puso a hacer muchas cosas y no los dejó salir a tiempo para ir al culto, a la reunión, a esa comunión que iban a tener. Entonces cuando llegaban, tuvo un día malo, y cuando llegaban pues ya no había comida, y entonces ahora mi compartir ya no hay. En otros lugares, fíjese bien, en otros lugares, los ricos llevaban su propia comida. Y los pobres también llevaban su propia comida. Entonces, unos comían una cosa y otros comían otra cosa. Y alguno puede decir, no, pero bien, porque cada quien come lo que tiene. Pero el significado de esta acción de gracias es compartir. ¿Sí? Compartir, la unidad. Entonces, cuando nosotros participamos del pan y del jugo, es compartir con mi hermano. No significa que yo le parto y le doy, sino significa que internamente estamos bien. Yo estoy bien con mi hermano. Estoy haciendo lo que la Biblia me pide que haga con mi hermano. Hay comunión con mi hermano, entiendo a mi hermano, lo ayudo en las diferentes situaciones que mi hermano tiene. ¿Sabe que a veces la iglesia es muy individualista? Porque solamente, la iglesia aquí, ¿no? Porque solamente nos preocupamos por nosotros mismos. En ocasiones sí, cuando hay situaciones especiales, visitamos a un hermano, lo llamamos, pues sí, oramos por él, pero hasta ahí, hermano.
Y muchas veces no nos preocupamos, no sabemos qué pasa, no sabemos qué hace, no sabemos cómo está el hermano. Y a veces no sabemos ni siquiera cómo se llama el hermano. Yo le decía a veces no sabemos ni siquiera cómo se llama. Entonces, ¿cómo se llama él? No, él se llama hermano. No, él no se llama hermano, él tiene un nombre. Y muchas veces no conocemos dónde vive el hermano, no sabemos su número. Y entonces parte de la comunión dominical, hermano, es esa interacción que necesitamos tener unos con otros. Usted sabe que la iglesia tiene sus grupos, ¿sí?, ya formados, ¿no? Yo lo he dicho porque lo he visto. La iglesia tiene sus grupos ya formados. Los de la libertad se reúnen con los de la libertad. Los de motilones con motilones. Los del Panamericano con el Panamericano. Si no, vean dónde están sentados. Yo sé que se sientan como familia, pero están junticos todos. Los del grupo casa, todos se sientan juntos. Y es normal y está bien, no estoy diciendo que esté mal, está bien, hermano. Está bien, pero muchas veces desaprovechamos la oportunidad para conocer a alguien más, para tener comunión con mi hermano. Y entonces la cena del Señor nos une a nosotros. Deberíamos nosotros tener esa comunión, ese tiempo de comunión con mi hermano. Ese también es el mismo acto del que habla la palabra de Dios, Jesús específicamente, cuando le dice, bueno, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve y arregla y haz las paces con tu hermano. Y luego, pues sí, presenta tu ofrenda. Lo mismo sucede con la cena. Nosotros debemos estar bien con Dios y debemos estar bien con el hermano. Aunque hay hermanos que tengan la sangre pesada. Sí, sí, hermanos. Decía un hermano, hay hermanos difíciles de amar. Sí, habemos hermanos que somos difíciles de amar. A veces por la forma de ser, por el carácter, qué sé yo, por las cosas que a veces hacemos. Pero somos un cuerpo. Y como un cuerpo, velamos los unos por los otros. Dice Efesios que la mano no puede decir, no soy del cuerpo. Si un miembro quiere excluirse del cuerpo, entonces, hermano, hay que traerlo. Hay que traer a ese miembro. De la misma manera, cuando nosotros participamos cada domingo, el significado es, hermano, que promueve la unidad dentro del cuerpo, promueve la unidad dentro de la iglesia. No hay división. No debe haber división. Una participación grupal. Por eso es importante, hermano, y quiero aclarar en este punto, que cada domingo debemos participar de la cena del Señor. Es un mandamiento, hermano. Es un mandato de participar de la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso nos recuerda que somos un cuerpo y que hubo alguien que murió por nosotros, como vamos a ver más adelante. Pero es una participación grupal. Por eso debemos estar preparados. Número 2, aparte de que promueve la unidad, número 2, hace memoria de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y hermano, a veces son cosas que ya nosotros sabemos, son cosas que nosotros entendemos, pero son cosas que nosotros no hacemos. Y esa es una realidad. Si hablamos de la comunión con nuestro hermano, se nos olvida la comunión. Si hablamos de Jesucristo como el Cordero inmolado, muchas veces se nos olvida. Y dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que les enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, eso significa, hermano, que Jesús murió por nosotros. El significado de la cena del Señor es hacer memoria de lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Y eso es un agradecimiento. Y esa es una acción de gracias que debemos tener constantemente. Y ahí el detalle, hermano, de que nosotros no debemos dejar de participar de la cena del Señor. Cada domingo nosotros recordamos, cada domingo nosotros agradecemos, cada domingo nosotros proclamamos
que Jesucristo se entregó por nuestros pecados, pero que resucitó para gloria de Dios Padre. Pablo en este pasaje se remonta hacia el evento específico del año 33 en Lucas capítulo 22, cuando Jesús dice: vamos a participar de la Pascua. Y luego sucede todo el evento que está ahí, en ese entorno, en ese contexto, pero más adelante Jesús va a ser entregado y crucificado. ¿Cuántas veces, hermano, a la semana usted piensa en el sacrificio de Jesús? ¿Piensa alguna vez durante la semana que Jesús murió? Muchas veces se nos olvida, hermano. Muchas veces no lo pensamos. Y no digo que sea un crimen. Digo yo que muchas veces estamos con los afanes de la vida. Sí, las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, que muchas veces se nos olvidan. Por eso, el primer día de la semana es un tiempo para hacer memoria, para recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Mire, la Pascua fue instituida con el fin de recordar lo que Dios hizo por el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12. Cuando usted lee Éxodo capítulo 12 se da cuenta que la Pascua fue instituida para recordarle al pueblo que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y los guió por un camino donde ellos debían de ir, donde Dios estuvo con ellos permanentemente. Cada año que celebraban ellos la Pascua, hacían memoria de lo que Dios, Jehová, hizo por cada uno de ellos cuando los sacó. De la misma manera, cuando Jesucristo va a ser entregado, Él dice: bueno, hagan esto en memoria de mí. Cada primer día de la semana nosotros debemos hacer memoria de que Jesucristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Por eso es que participan solo los que han sido liberados, que se han bautizado, que han dejado el pecado atrás. ¿Sí? He ahí el detalle de la importancia de participar de la cena del Señor. Comunión con mi hermano, pero también yo recuerdo y agradezco lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Mire, hay un pasaje en Romanos, rápidamente, en Romanos, ahí atrás, Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25, que dice de la siguiente manera. Romanos, capítulo 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Jesús se entregó por nuestros pecados. Eso es lo que recordamos. Y cuando recordamos un acto que alguien ha hecho por nosotros, hermano, debe haber mucho agradecimiento, muchísimo agradecimiento. Sobre todo nuestra actitud hacia Dios debe ser agradecimiento, porque eso significa que Jesús se entregó por nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor, hermano, estamos manifestando a Jesucristo el agradecimiento por su sacrificio. Cada vez que participamos de la cena del Señor, agradecemos, pero no con nuestra boca, sino con nuestros actos y nuestra actitud. He ahí el detalle, hermano, de hacerlo cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana debemos de participar de este acto. Sobre todo, hermano, entendemos también que no podemos nosotros pagar con nada lo que Él ha hecho por nosotros. Simplemente agradecer, porque si nos correspondiera a nosotros, no podemos. Por eso dice Romanos, justificados gratuitamente.
si depende de nosotros la salvación, nunca la vamos a alcanzar. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, envió a Jesucristo para ser justificados. Significa que Él nos da el acceso a la gracia de Dios. ¿Está agradecido por eso? ¿Pero de verdad está agradecido? Gloria a Dios, hermano, porque es un acto, un evento que nos da a nosotros ese acceso. Entonces, hay comunión con nuestros hermanos, pero también hay comunión con Jesucristo mismo, al recordar, hacer memoria lo que Él hizo por cada uno de nosotros, que muchas veces nos olvida. Probablemente hoy en la tarde, el día de mañana, ya se nos olvidó lo que Jesús hizo por nosotros. Cada momento que estamos reunidos acá y que tomamos el pan y tomamos el jugo, hacemos memoria y agradecemos por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, número 3, hermanos, como yo lo decía el domingo pasado, debemos de participar dignamente, teniendo en cuenta estas dos cosas anteriores, porque ese es un conjunto el cual debemos nosotros tener presente. Usted puede venir preparado para participar de la cena del Señor y usted dice, bueno, yo ya me preparé, yo ya pedí perdón por mis pecados, perfecto, yo puedo participar. Momento, porque también hay un elemento importante que debe considerar. ¿Cuál es? Al que tiene al lado, a su hermano. Porque no es solamente hacia Dios, sino también es comunión. Y si nosotros pasamos por alto, hermano, a los necesitados de la congregación, hermanos, como que no nos importa. Porque como nosotros no estamos viviendo eso, entonces pues, no sé si comió o no comió, pero yo lo veo aquí bien y bueno, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios, siga adelante, vaya con Dios y ya. Nunca vamos más allá. Entonces hay dos elementos importantes al participar, pero debemos de participar dignamente delante del Señor. A partir del versículo 27, de ahí en la primera carta, ya para ir casi finalizando, tenemos algunos aspectos que resaltar, de manera que cualquiera, cuando dice Pablo, de manera que cualquiera, ya sea pobre, rico, sea el de estrato medio, de donde esté, que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿sí?, que no le importe Dios, no haga memoria, que no le importe el hermano, eso es participar indignamente. Cuando no nos interesan los demás, participamos indignamente cuando tenemos pecado en nuestra vida. Y ahí dice un hermano, no, yo no voy a participar hoy, hermano, porque es que cometí algo en la semana y no voy a participar. ¿Será que es correcto? Cualquiera diría, pues sí, es correcto, porque no se siente preparado. Pero está despreciando a Jesús por el acto de no participar de la cena del Señor. Está despreciando el acto que Jesús hizo por él, sobre todo por lo que Jesús murió. El acto de agradecimiento, de acción de gracias. Imagínese usted que estuviera alguien importante aquí, alguien que fuese importante para todos nosotros, y nos invitan a un evento que va a ser muy importante para todos, y usted no viene. Y usted no viene, o usted no participa de ese acto. ¿Cómo se va a sentir la persona que está siendo homenajeada, por ejemplo? Se va a sentir muy mal. De la misma manera, cuando nosotros no participamos de la cena del Señor, piense cómo se siente Jesús al haber muerto en la cruz por nuestros pecados, y nosotros, bien, gracias. Entonces debemos de estar preparados, pero también, hermano, debemos estar bien con nuestros hermanos, habernos preocupado por nuestros hermanos, saber cuál es la condición de nuestros hermanos. Yo sé que en una iglesia tan grande hay tantos miembros y muchas veces ni siquiera conocemos a todos, pero uno necesita ayuda de usted. Uno solamente, no los 100,
uno necesita ayuda y así podemos entender. Entonces dice la palabra: cualquiera de los que participan, que participe del Señor, de la copa y del pan de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No está haciendo memoria de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Cuando nosotros no tomamos en serio, hermano, este acto, estamos nosotros desacreditando el sacrificio de Jesucristo. Estamos restándole valor. Es algo como que no nos importara, ¿sí? O sea, sí, Jesús murió, pero yo, pues bien, gracias. No, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, viene el pasaje: pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, antes de participar de la cena del Señor, debemos nosotros estar probados, diría alguien. Diríamos nosotros que estar bien con Dios. Y si alguien está mal con Dios, ¿puede participar? No. Entonces, ¿deja de participar? No. Porque esto nos obliga a nosotros a tener comunión, ¿sí? Este mandamiento nos hace a nosotros a estar siempre con Dios, cada semana, cada primer día de la semana. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Cuando nosotros tomamos la cena, tomamos el jugo, tomamos el pan y no discernimos o no entendemos lo que estamos haciendo, o no tomamos en cuenta lo que estamos haciendo, hermano, estamos comiendo juicio. Qué difícil, ¿no? Yo sé que es difícil, pero muchas veces, hermano, no tomamos en cuenta esta palabra. Entonces, hermano, debemos nosotros de considerar, ¿sí? Debemos nosotros de considerar la manera correcta en la cual nosotros debemos de participar de la cena del Señor. Y dice el versículo 31: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nosotros realmente tomamos este acto como algo con responsabilidad, no hay ningún problema, hermano. O sea, es de un verdadero cristiano, ¿sí? El hecho de participar de la cena del Señor no es algo común, no es algo sencillo, no es algo que le restemos importancia. Es un acto en el cual nosotros damos acción de gracias, tenemos comunión con nuestros hermanos, pero también, como dice la palabra en los evangelios, proclamamos la venida de Jesucristo, que Él vive y que va a volver por su pueblo. Y si nosotros, hermano, no le estamos haciendo de la manera correcta, entonces, hermano, debemos hacer que eso sea de la manera correcta. Debemos nosotros tener en cuenta esto. Mire, una de las cosas, hay un evento en Hechos capítulo 2, rápidamente, cuando la iglesia inicia. La iglesia inicia en el año 33, en Hechos capítulo 2, y específicamente aquí tenemos una predicación de Pedro a los judíos que estaban ahí en ese evento, específicamente en el versículo 36. Pedro les predicó, les habló de Jesucristo, y llega un momento, hermano, donde él dice en el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hermano, cuando nosotros entendemos el significado de la cena del Señor, sucede esto. Viene un dolor en el corazón, una conciencia espiritual de agradecimiento a Jesucristo. Dice la palabra: se compungieron, ¿sí? Les dolió en el corazón, entendieron
que ellos hicieron algo contra Jesucristo. Ustedes lo mataron. Y entonces cuando entienden lo sorprendido que están, bueno, sí, nosotros lo matamos, ¿y ahora qué hacemos? Cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, de la cena del Señor, de este acto tan importante, hermano, debemos entender esto. Y sobre todo nuestro corazón y nuestra mente debe estar alineados con Jesucristo y con nuestros hermanos. Entonces debemos nosotros de tener en cuenta algunos aspectos, como probarse a sí mismo, como entender el significado de participar de la cena del Señor. Y, hermano, debemos entender qué es participar dignamente de esta cena. Cada domingo tenemos la oportunidad de agradecer. Cada domingo tenemos la oportunidad de nosotros reconocer la necesidad de Dios. Cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de estar bien con nuestro hermano. Tenemos esa oportunidad que nosotros debemos de valorar. La comunión con los hermanos y la igualdad con los hermanos. Hermanos, todos somos iguales. Todos tenemos diferentes responsabilidades, pero somos iguales en Cristo Jesús. Aquí no hay nadie más que otro. Y eso es lo que tiene que entender usted al participar de la cena del Señor. Que el que está a su lado es igual a usted, porque ha sido comprado con la sangre de Jesucristo. Todos nosotros, ¿sí? Entonces no hay por qué discriminarlo o por qué echarlo de nuestro lado. Al contrario, acercarlo, porque somos iguales, ¿sí? Valorarlo, porque Él ha sido comprado también por la sangre de Jesucristo. Número 2, la comunión con Cristo y sobre todo el agradecimiento a su sacrificio. El agradecimiento a la justificación que hemos recibido de nuestros pecados. Y número 3, hermano, cuando participamos, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Jesús viene por su pueblo. Pero, hermano, si nosotros no estamos dándole el significado deseado a este acto y a todas las demás cosas, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con nuestra vida cuando estemos delante de Él? Si no hemos valorado un acto tan sencillo pero con mucho significado aquí en la tierra, ¿cómo vamos a valorar a Jesucristo mismo? Si lo despreciamos muchas veces con nuestros actos, con el hecho de no discernir el cuerpo del Señor, de ser irresponsables y muchas veces estar en otras cosas cuando participamos de la cena del Señor. Eso pasa aquí en la congregación, hermano. ¿Sí? Cuando participamos, uno está hablando por allá, otro está contando un teléfono, le suena el teléfono. No hay devoción, hermano. No hay sobre todo responsabilidad al acto específico de la cena del Señor y a todo el culto que hacemos aquí. Y cuando están orando, uno viene, entra, está hablando por allá. Ya se habló de eso, ¿no? Y hablamos acerca de que Jesucristo está aquí, ¿sí? Su presencia está aquí. Él es el invitado de honor. Pero muchas veces con nuestro irrespeto, nosotros no consideramos que Él esté aquí. Decimos, hablando, haciendo, pensando, diciendo. Muchas veces ustedes están ahí, pero están en otro lado, preocupados por otras cosas. Entonces todos los actos, desde el inicio hasta el final, todo es importante, hermano, y debemos darle el significado necesario, pero sobre todo a este acto, hermano, es la manera en la cual nosotros le damos valor a lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Por favor, póngase de pie. Para terminar, ya sabemos que dentro del acto de la cena del Señor hay muchos elementos. Debemos de considerarlos y tomarlos en cuenta cada momento que participamos. Ya que si no lo hacemos, hermanos, si no, nosotros no lo hacemos de la manera correcta, estamos despreciando, estamos restándole valor al sacrificio de Cristo y a los mandamientos de Dios. La pregunta sería, ¿participa usted de una manera correcta de la cena del Señor? Eso es lo que debe meditar en su vida. Si usted no está haciendo bien, si usted está considerando cada uno de los elementos que hemos dicho, específicamente de la comunión con nuestros hermanos y también la comunión con Cristo Jesús, lo que me acerca a Él, si yo lo estoy haciendo de la manera correcta. Debemos nosotros de tener cuidado de las cosas espirituales, hermano.
y estar consciente de lo que hago constantemente durante la semana. Durante la semana, el día lunes, yo debo estar preocupado ya por la acción de gracias que tengo el día domingo. Eso me hace a mí estar consciente y sobre todo estar más cerca de Dios y evitar el pecado, porque yo voy a participar de un evento tan especial el día domingo, la cena del Señor. Llego temprano y participo de la cena del Señor porque estoy preparado, porque he estado listo, porque he velado por cada una de las situaciones que son necesarias. Pero sobre todo, hermano, este acto representa el hecho de darle el lugar que Dios merece en nuestra vida. Dios merece un lugar especial. Y lunes debemos empezar a prepararnos para el domingo estar listos para participar de la cena. Debemos estar preparados desde el lunes, pensando en Jesús. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, llega el momento a participar. Es una fiesta porque estamos agradeciendo. Es un culto de acción de gracias a Dios porque Jesucristo ha sacrificado su vida por cada uno de nosotros. Entonces, hermano, ¿participamos dignamente? ¿Participamos bien? Si no lo estamos haciendo, reconsideremos, hermano, y pidámosle al Señor que nos ayude a poder hacerlo bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Sabemos que estás aquí, Padre Celestial, y eres el invitado de honor esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos acercamos más a ti. Gracias, Dios, porque por este acto recordamos a Jesucristo, que se ha sacrificado por nuestros pecados y que especialmente, Señor, hemos sido justificados. Gracias, Dios, por Jesucristo. Gracias, Dios, por recordarnos. Gracias, Dios, por estar en nuestra vida. Padre, ayúdanos a participar de este mandamiento como tú quieres. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a estar preparados desde el lunes para poder, Señor, participar el día domingo y que nosotros podamos, Señor, celebrar de la manera correcta este acto, este evento tan especial de acción de gracias delante de ti. Bendice a tu congregación, Señor. Bendice a todos los hermanos que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a tener comunión contigo, pero también a tener comunión con nuestros hermanos. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendice tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse.